Qué hermoso es saber que Dios todavía tiene algo más para nuestras vidas. Pero antes de comenzar esta meditación en la palabra de Dios, yo quiero que cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre en este momento, oremos por Argentina. Oremos por esta nación a la cual Dios nos asignó para que nosotros pudiéramos ser testigos suyos, testigos de la fe en Cristo Jesús. Y en este tiempo donde Argentina está sufriendo, donde no encuentran el rumbo para dirigir esta nación, solamente Dios es aquel que puede iluminar a aquellos que se humillan, a aquellos que se arrepienten de sus errores y le buscan de todo corazón. Pidan sabiduría, dice el Señor en la palabra de Dios, y se le dará abundantemente y sin reproche. Es importante saber, queridos funcionarios políticos, gobernadores, señor presidente, señora presidenta, que este es el tiempo donde el hombre no puede dirigir sus propios destinos y Dios no se los da. Es la intervención divina la que puede cambiar el rumbo del país. Por eso que si en este momento cada uno de ustedes que puedan estar escuchando pueden inclinar su rostro, humillarse delante de Dios, como dice, si se humillare mi pueblo, yo le responderé. Este es el momento donde con esta fecha queremos conmemorar no solamente algo que sucedió hace muchos años, sino algo que puede suceder ahora. Un nuevo 25 de mayo donde la libertad espiritual tenga la guía en toda la nación. Vamos a orar por nuestra Argentina. Padre Celestial, yo te pido que en este momento tú puedas dar oportunidad nuevamente a cada uno de aquellos que están en cumplimiento de funciones, aquellos que hemos, Señor, designados para que nos gobiernen. Padre, que ellos puedan recibir ahora un espíritu de humildad, un espíritu de sencillez, un espíritu que pueda venir a abrir el corazón para buscar del cielo la respuesta para esta tierra. Señor, que todos los errores cometidos, que todas las comunicaciones falsas de filosofías que van en contra de tu palabra puedan ser anuladas, que pueda en este momento el Espíritu Santo guiar a cada uno de aquellos que tienen la responsabilidad de darnos cuenta del voto que le dimos. Señor, que ahora ellos puedan encaminar esta nación no por los intereses, no por lo que le conviene, no por los partidos políticos, sino porque hay hombres y mujeres que necesitan de una guía sólida, de una dirección, de un rumbo del cual no podemos ver. Señor, ahora, desde el presidente hasta el obrero, Señor, del rico al pobre, del blanco al negro, que tu Espíritu Santo se mueva y que Argentina pueda volver a nacer en el Espíritu, en la verdad y en la palabra. Te lo imploramos y lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora sí, vamos directamente a hablar sobre un tema que a algunos los sorprenderán, a otros no. Pero voy a hablar del carácter de la fe. Usted sabe que la fe tiene carácter y cuando hablamos de carácter vamos a estar teniendo algunos puntos muy específicos, pero antes de entrar a la definición del carácter, yo quiero que nosotros nos fijemos en la fe. Primero, la palabra de Dios. Yo siempre digo que la palabra de Dios es la constitución de la fe. Todo lo que usted dice que es fe, que no está acá, está fuera de la Constitución. Es espiritualmente inconstitucional, de lo cual Dios nos hace responsable. Pero es importante que usted sepa que la fe es la creencia. Es decir, es lo que uno cree, pero también es la confianza. Y también es el asentimiento, el poder estar de acuerdo con aquellos que creemos
con aquellos que confiamos, podemos asentir y ir hacia esa dirección. Es la relación que se tiene con algo o alguien. Cuando estamos hablando de algo o alguien, lo separamos bien para no confundirlo. Es decir, cuando yo tengo fe, cuando yo creo, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios creyó que iba a tomar Jericó, la creencia estaba que no va a haber nadie que lo parara. Esa es la creencia en algo, pero ellos creían en alguien que los había mandado. Por eso es importante que la fe no solamente es la fe en Dios, sino la fe de Dios operando en nosotros. En lo que creemos, lo que confiamos y lo que asentimos. Estas tres cosas van juntas con la fe. La palabra fe, justamente, proviene de fides, que significa lealtad o fidelidad. Cuando estamos hablando de fe, ¿estamos hablando de qué? De lealtad o fidelidad. Fe también significa tener confianza plena, y vuelvo a repetir, en algo o alguien, en algo y alguien. Puede ser las dos cosas. En algo, la certeza plena de que lo que Dios me dijo que hiciera, no importa cuán difícil sea, aunque el horno de fuego esté allí, yo sé que mi Dios me puede librar. Yo tengo confianza en lo que Dios me ha mandado a hacer algo. Y tengo esa confianza porque sé de quién viene. Pero en el cristianismo, la fe es la principal de las tres virtudes teologales. Y algunos van a decir, ¿cuáles son las tres virtudes teologales? Bueno, la fe, la esperanza y el amor. Es decir, que ahí se basa nuestra santísima o nuestra carísima, como dicen algunos, nuestra hermosa fe cristiana se basa en estos tres puntos. La fe, la esperanza y el amor. Y la palabra de Dios en 1 Corintios nos dice que, vamos a leerlo, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Usted sabe que la fe se va a terminar. ¿Por qué? La esperanza también. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la conclusión, al fin de nuestra fe, dice la Biblia, que es estar con Él, pero el amor va a seguir en el cielo. Es decir, que de estas tres verdades teologales o principios, fundamentos, la fe, la esperanza y el amor, es la base de nuestra vida cristiana. Por medio de la fe, la persona cree en la verdad revelada. Es decir, no podemos nosotros creer en esta verdad revelada si no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es creer en Jesús como el Mesías y el Salvador, el Hijo de Dios. Solamente por fe lo podemos hacer. Sin fe no podemos creer esta verdad, simplemente podemos conocerla, pero creer es mucho más profundo. Esta fe infunde los sentimientos de esperanza y amor. Es decir, que la fe es la que produce, la que infunde, la que pone el cimiento para la esperanza que tengo de aquella promesa divina que lo veré cara a cara, y del amor de Dios que es inmensurable. No se puede medir ni se puede darle la verdadera capacidad, porque supera todo, lo alto, lo profundo, lo ancho, dice supera todo. El amor de Dios es mucho más grande de lo que podemos nosotros expresar con palabras. Se entiende también que la fe es un don, es importante esto, es un don que ha sido dado, infundido en la persona por medio del Espíritu Santo. Es decir, que si el Espíritu Santo no nos comunica esa fe, nuestra fe es simplemente una fe fofa, una fe de conocimiento, una fe de teología, pero no una fe que mueve todo nuestro ser, al cual nosotros sometemos a esa fe, que después vamos a ver qué es lo que es someter. Esta fe nos conduce a una relación directa con Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando decimos tengo fe, vamos a hablar claramente, vamos a ver si realmente tenemos fe. Esto implica que la fe en el cristiano no se limita
solamente aceptar la verdad bíblica o la doctrina bíblica, sino que la fe cristiana practica esa verdad, esa doctrina. Es decir, que no solamente nosotros conocemos, sino que también nosotros practicamos lo que conocemos. Que eso es la fe, si no simplemente es un conocimiento. El diablo conoce todo, Satanás conoce todo. Él puede discutirte y ganarte, conocer en lo que está escrito, lo que dijo Dios, y conoce mucho más de la palabra de Dios que la mayoría de los creyentes. ¿Por qué? Porque él estuvo con Dios y sabe lo que Dios dijo. A Eva fue con la palabra de Dios, al mismo Jesús fue con la palabra de Dios, pero no la practicó nunca. Es decir, que el conocimiento de la palabra de Dios no te salva la práctica del conocimiento de la palabra de Dios. Por fe, que eso no se puede hacer por mérito propio, obra propia, esfuerzo propio. La garantía, dice la palabra de Dios en este verso, que es la fe, la esperanza que tenemos, la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Creo que no le di la cita de esto, Hebreos 11:1, eso es muy conocido. La garantía, esta versión, dice la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Es decir, que cuando nosotros tenemos fe, no tiene que ser por vista, no tiene que ser por tacto, tiene que ser por lo que Dios nos dijo, creer, y al que cree, todo le es posible. Pero ahora quiero hablar, una vez que expuse algo de la fe, quiero hablar sobre el carácter de la fe. Veo que muchas veces uno dice, esa persona tiene carácter, y esa persona no tiene carácter. ¿Y qué hace el carácter? Que a veces esté flojo en las cosas que tiene que estar firme, hace que flaquee, que abandone, le faltó carácter. ¿Y cuántas veces vemos cristianos que la fe que tienen le falta carácter, ese carácter de imponerse en lo que tiene que imponer, por vergüenza, por temor, por debilidad, porque no tiene carácter? Pedro aprendió a tener el carácter de la fe después que pasó todo lo que pasó. Primero tenía el carácter de él, que sacaba una espada y cortaba la oreja. Después tenía un carácter de la fe, que se dejó llevar, y dice que cuando lo crucificaron, según lo que cuentan los historiadores, dice que no quiso ser crucificado como Jesucristo, sino que dice crucifíquenme cabeza abajo. Ese era el carácter de la fe, no de Pedro. Es decir, que la fe sin carácter te va a hacer un cristiano común, débil, fácil presa del enemigo. Por eso vamos a hablar sobre el carácter. Vamos a ver qué es carácter, porque alguno dice, carácter es pegarle a uno, gritarle al otro. No. Vamos a ver lo que es carácter primero. Según el diccionario, es conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias, se lo vuelvo a repetir, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distinguen de los demás. Es decir, que el carácter, te lo vuelvo a repetir, que es un poquito confuso para escucharlo por primera vez, pero dice, ¿qué es el carácter? El conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de las demás. Es decir, que la fe te hace distinto, te distingue. El carácter de la fe te hace distinto al cristiano flojo o al hombre que no confronta el pecado, que no lo vence, que no muere como Pablo para vivir para Cristo. Le faltó carácter. ¿Cuántos cristianos hoy en día se están identificando con que mi fe no tiene carácter? Le tengo que poner carácter a mi fe. Y cuando usted comienza a tener carácter, una fe de carácter que está apegada a la palabra, usted va a ser mucho más fuerte y poderoso en las pruebas que cualquier otro que no tiene carácter. Vamos a ver por parte. Dice que el carácter es el conjunto de rasgos. Vamos a ver los rasgos que tiene la fe. ¿Cuáles son los rasgos que hacen que la fe
se identifique como un carácter también, un carácter de fe. Primero, la fe es un don de Dios que recibimos mediante la palabra. La fe es un don de Dios que recibimos mediante la palabra. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que yo tengo que recibir la fe ¿de quién? Del autor y consumador de la fe, de Jesucristo. Tengo que recibirlo, y esto es dado por el Espíritu Santo a los que creen. Cuando uno cree, al que cree todo le es posible. Es decir que aquí comienza el primer rasgo de la fe. La fe es un don de Dios que recibimos mediante la palabra de Dios. Pero la fe es la fuerza sobrenatural necesaria para obtener la salvación. Es decir, la salvación no se obtiene por una fuerza normal, sino una fuerza sobrenatural que es la fe. La fe es un don de Dios, por lo tanto, lo que yo recibo como salvación es mediante la fe. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena voluntad, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, estamos volviendo que es una fuerza natural. La fuerza natural viene a través de la fe puesta en la palabra. Este es otro rasgo de la fe. Vamos a ver otro rasgo de la fe. La fe exige, uno de los rasgos de la fe es que me exige a mí una voluntad libre e incondicional. ¿Y qué es una voluntad libre e incondicional? Que no sea hecha mi voluntad, que yo no haga lo que quiero. Cuando el Espíritu comienza a obrar en mí, dice que el Espíritu obre en mí el querer como el hacer. Es decir, que un rasgo de la fe es que yo tengo una voluntad incondicional. Nunca quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que Él quiere. Pero además de tener una voluntad libre e incondicional, tengo que tener un entendimiento lúcido para aceptar esta invitación divina. Es decir, no es emocional. No es algo que yo digo, ay, me tocó, sentí esto, sentí aquello. No. Lo acepté porque lo entendí. Nuestro culto es racional. Cuando el Señor fue al huerto del Edén, no fue emocionalmente tocado. Él quería zafar de esa copa si era posible. Pero estaba lúcido en lo que estaba haciendo. Y cuando dijo, hágase tu voluntad, tomó la cruz y fue a morir por nosotros. Lúcidamente, es decir, no fue una promesa hecha porque me tocó las emociones o porque yo estaba emocionado, porque quería pagar un favor que Dios me había hecho o porque había recibido un milagro y yo entonces voy a hacer... No, lúcido. Es decir, tomaba una decisión en plena conciencia, en plena facultad mental. Por eso es importante que la fe, ese carácter de fe que uno tiene que tener una voluntad, como dije, libre e incondicional, pero también con un entendimiento lúcido. Nuestro culto es racional. Algunos creen que la fe es cerrar los ojos y tocar a ver qué es lo que puede salir. O es tomar una promesa bíblica de la cajita, porque no le alcanza para leer la Biblia, y sacar esa promesa, hoy Dios me habló hoy con esta promesa. Pero no todas las promesas son buenas cuando usted las lee sin obedecerlas, es decir, que algunas son condenatorias. Pero aquí tenemos un rasgo, vuelvo a repetirlo, voluntad libre e incondicional con entendimiento lúcido. En Mateo, en el capítulo, en Lucas 22:42 fue lo que yo le referí, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo dijo Jesús. Y en Mateo 12:50 lo vuelve a confirmar. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es incondicional. Para hacer la voluntad de Dios no puedo yo oponer mi voluntad a la voluntad de Dios. Hoy quiero o no quiero. No, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Es tan simple como eso. Pero dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre, dijo Jesús.
Es decir, la voluntad incondicional, libre. No es que te lavamos el cerebro o te encajonamos. No, libre e incondicional. Yo decido rendir mi voluntad a Dios, a su palabra. Y es muy diferente rendir la voluntad a los que se dicen ministros o siervos o profetas o apóstoles que rendir la voluntad a la palabra de Dios. Eso hay que aclararlo por si acaso hay alguno que está dormido, ¿no? Pero no necesitaría aclaración. Pero otro rasgo de la fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Perdón. La fe es absolutamente cierta porque Jesús la garantiza. En Juan capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La fe es absolutamente cierta, no porque yo lo digo, no porque yo lo declaro, no porque yo lo decreto, sino porque el Señor lo garantiza. Es importante tener, y esto es carácter de fe, decir la verdad de frente con amor. No para herir, no para estropear a alguien avergonzándolo, no. Es para hacerlo reaccionar a la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La garantiza Jesús. El carácter de la fe es la confianza que tenemos que el que es el autor y consumador de la fe también es galardonador de aquellos que le buscan. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo es tener una fe con carácter. Ahora usted le va a decir a su fe si tiene carácter o no, ¿no? La fe es incompleta mientras no se respalda en el amor. Es decir, si nosotros decimos que tenemos fe y no tenemos amor, esa fe no sirve. Esa fe me sirve a mí para ciertas cosas, pero no para amar a aquellos que no me gusta a veces, o aquellos que me han hecho mal, o aquellos que están crucificándome. No, a eso no los salvo, voy a salvar a los que eran mi discípulo nada más. No, el amor tiene que ir con la fe. Vuelvo a repetir, la fe es incompleta, son rasgos. Estamos hablando de rasgos, se recuerdan que el carácter son rasgos. Bueno, este es otro rasgo de la fe. Es incompleta mientras no se respalda en el amor. En 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Qué tremendo, qué simple, qué clarito, ¿no? Pablo mostró su fe no por los grandes milagros que hizo, aunque conocemos de milagros de Pablo, pero no se destacó Pablo. Cuando uno habla de Pablo, no habla de los milagros de Pablo, habla de algo más de Pablo. Habla del amor de Pablo por la iglesia. Por eso las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo están no contando todos los milagros como lo hace Marco, pero está hablando del amor, dice, por esto, enumerando Pablo por todo lo que estaba pasando, dice, y yo siempre le digo, como si esto fuera poco, se agolpa sobre mí la carga de todas las iglesias. El amor estaba respaldando la fe. Pablo tenía una fe de carácter. ¿Y qué carácter, no? Ponía las cosas donde tenían que poner. Él siempre le puso el punto a la I y hasta la J le puso el punto también. Porque algunos solamente se lo ponen a la I y se olvidan de la J. Bueno, ahora no es que Pablo se mostró con una fe débil. Tenía una fe de carácter. Pero también, cuando nosotros seguimos avanzando, la fe como rasgo, la fe aumenta
aumenta, y escuche esto, anótelo, la fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios. Y mediante la oración estamos en intercambio vivo con Él. Qué hermoso, ¿no? En intercambio vivo con Él. Aumentamos si escuchamos con atención la voz de Dios. Por eso que Dios dejó su palabra escrita, ¿no? La voz de Dios, y mediante la oración estamos en intercambio vivo con Él. Él me dice y yo hago. Ese es intercambio vivo. La fe sin obra es muerta. Es decir, que un intercambio vivo es que hago lo que conozco, porque pecado es conocer lo bueno y no hacerlo. Acá el carácter de la fe es cuando yo conozco algo, lo hago. Eso es un intercambio vivo con Él. Él habla y yo obedezco. ¡Qué tremendo! Ese es un carácter. ¿Vio el carácter de un buen soldado? Le dice siempre sí a su superior y hace lo que el superior lo manda. Bueno, así es el cristiano. Pero, como dijimos anteriormente, ¿con qué? Con plena conciencia. No es alguien que es un robot o un títere manejado con control remoto por quien se le ocurra. No. Nosotros no somos de esas personas que nos dejamos llevar por cualquier cosa. No, nosotros vamos a la palabra y lo que Dios dice, eso hacemos. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, no sé, espero que le esté ayudando todo esto y que usted le ponga carácter a su fe, ¿no? Hebreo 11, 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Dios habla y Noé construye. Día tras día, día tras día, día tras día. ¡Qué tremendo! Eso se llama intercambio vivo con Él. Haciendo algo que todos se le reían. Haciendo algo que era imposible de creer que iba a suceder. Pero eso es un intercambio vivo con Él. ¿Cuántos intercambios vivos con Dios tenemos nosotros? En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a oír la voz de Dios? Bueno, acá está. Dios habla y yo tengo un actuar con Dios directo, un intercambio vivo con Dios. Dios, ¿cómo me habla Dios? Por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otro rasgo de la fe nos permite gozar por adelantado la alegría del cielo. Nosotros minimizamos todo sufrimiento aquí en la tierra. Nosotros no nos damos por vencidos, aunque este cuerpo se desgaste, el interior crece, se rejuvenece. Es decir, que los rasgos de la fe son tan característicos acá que se goza por adelantado. ¿Y cuántas canciones? ¿Se recuerda ese viejo himno? Si sufrimos aquí, gozaremos allí, reinaremos allí. Es decir, todo esto es nuestra fe. No importa el sufrimiento momentáneo, pasajero, como nos enseña el apóstol, es pasajero, es momentáneo, pero el gozo será eterno. Por eso es importante entender que el carácter de la fe le permite gozar como el Señor. Dice que tuvo por sumo gozo por lo que venía después. Él sufrió el oprobio, sufrió lo que tuvo que sufrir en la cruz por todos nosotros, pero con gozo, no quejándose. Algunos se quejan porque tienen que abrir la puerta de la iglesia. Cristianos, póngale carácter a su fe. No estemos en las cosas chicas donde el diablo ni se ocupa de esos cristianos porque ellos mismos se derrotan.
Entonces, la fe nos permite gozar por adelantado, aunque estés en el horno, aunque estés en cárcel, aunque estés en fosos de león, aunque estés en la cruz, aunque estés en naufragio, aunque estés en azote, aunque estés en enfermedad, aunque estés en salud. No nos gozamos por la circunstancia, nos gozamos por la esperanza, que es otro de los tres, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. ¡Qué tremendo! Pablo, déjeme darle una cita en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él se sabía gozar. Él nos dijo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y lo escribía de una cárcel. ¡Qué tremendo! En la profundidad de la cárcel estaban cantando himnos. Esto es el gozo del Señor. Y decimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es el carácter de la fe. El carácter de la fe tiene eso que no lo para el sufrimiento, que no lo paran las imposibilidades, que no los paran ni los virus que andan por ahí, ni el COVID, ya se hizo chiquito. No importa lo que tengamos que sufrir, siempre y cuando lo hagamos en obediencia de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible esperanza. El gozo de la fe es lo que va a haber cuando tenga el fin de nuestra fe. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ahí está nuestra esperanza, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La fe es mucho más que creer, es certeza. Una cosa es creer y otra cosa es tener certeza. Yo puedo creer muchas cosas, pero no tengo. Yo puedo creer que un equipo favorito pueda ganar, pero no tengo la certeza que lo haga. Es decir, esto es lo que es la fe. Y allí es cuando nosotros podemos ver eso reflejado en Abraham. ¿Se recuerda en Génesis capítulo 1, versículo 5? La certeza, capítulo 12, versículo 1 al 5, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo nada. Dice, salí que te voy a mostrar una tierra. Tenía que tener certeza Abraham para dejar todo y seguir. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 3 y el 4 dice, ¿qué dice? Y se fue Abraham. Certeza. No sabía dónde iba, no sabía que tenía que dejar todo y salir. Bueno, salí y deja todo que Dios te va a mostrar. Muy pocos lo harían, pero la fe de Abraham, por eso estamos relacionándolo siempre a Abraham con la fe, ¿no? Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Eso es una relación viva con Dios. Él habla y yo respondo, una interactiva comunicación con Dios. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Si Dios te dice eso, deja tu casa a los 75 años y yo te voy a mostrar una tierra. Muchos no encontrarían la llave para salir. Y dice, cuando salió de Harán, tenía 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado las personas. Bueno, y dice que la última parte, la cual yo me quiero detener, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Certeza. Esta es la fe a la cual nosotros nos referimos, con carácter. Y esta fe que hizo salir a Abraham
a la tierra prometida, esta fe que hizo que los mártires perseveren hasta la muerte, esta fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos en diferentes lugares, es una fe que afecta a todo hombre. Ahora, el tiempo se me ha ido, pero dijimos que el carácter tenía, ¿qué? Estábamos hablando rápidamente. Se lo repito de nuevo. A ver, sí. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Dice que el carácter, déjeme que se lo vuelvo a repetir, tenía rasgos. ¿Cuáles fueron los rasgos de nuestra fe? No lo voy a leer todo porque no vamos a terminar. Y después tenía de rasgo, tenías también cualidades. Y con las cualidades voy a ser cortito, pero específico, porque el tiempo se ha ido. 3 cualidades que tiene el carácter de la fe. Los rasgos son hermosos. El carácter de la fe: pedir, creer, recibir. La cualidad de la fe: pedir, creer y recibir. Y cuando estas circunstancias lo indican, las circunstancias propias de la fe nos llevan a creer en Dios y no en lo que está alrededor nuestro. No importa si los leones están hambrientos. No importa si el horno está con 7 veces más caliente. No importa si se levanta una tormenta en medio del mar. Circunstancias, el carácter sabe dónde va. No retrocede nuestra fe. Porque si retrocediera, no agradaría a mi alma, dice el Señor. Yo quiero terminar haciendo una pregunta nada más. ¿Cómo está el carácter de tu fe? ¿Tenés carácter en fe para confrontar al pecado, para confrontar ese vicio, para confrontar ese mal hábito, para confrontar ese mal carácter y vencerlo en la fe? Tu fe necesita carácter, porque si no, todo lo que he nombrado antes te volverá a vencer. Qué hermoso es saber que una fe de carácter es una fe que no tiene límites y que solo se termina cuando lleguemos a su presencia, donde ya la esperanza no estará, la fe no estará y seguirá el amor. Yo creo que este ha sido un buen tema para medir nuestra fe, para ver nuestro carácter. Allí donde estás, allí donde te encuentras, yo quiero que reflexiones en este momento y que hoy decidas tener una fe de carácter. Que cuando digan, este andaba con él, no lo niegues como Pedro. Que después seas el Pedro que salga adelante en Pentecostés y se pare delante de todo eso y predique y más de 3.000 personas se entreguen. Cambió el carácter de la fe de Pedro. Antes tenía fe sin carácter, ahora tenía fe con carácter. Que desde ahora en adelante tu fe tenga el carácter cristiano, el carácter de la palabra de Dios. Padre, te ruego por cada uno de los que ha escuchado este mensaje, que el poder del Espíritu Santo sea sobre ellos y que hoy en día puedan tomar la fortaleza en la palabra para aplicar a su vida todo lo que hemos meditado hoy. Padre, ahora yo los bendigo, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.